Hola, soy Emi Móvil y hoy quiero contarte la historia de mi padre ausente o mi historia sin mi padre, mejor dicho. Es un tema que yo nunca lo he hablado así públicamente, siempre lo he hablado con las personas más cercanas, em, con algunas alumnas, ¿no? Como poniendo siempre el ejemplo, pero es un tema que realmente a mí me llevó muchos años superarlo, sobre todo encontrar una perspectiva en la que yo quedara bien parada, ¿no? Porque todos los años que estuve con psicólogo, que fueron muchos, 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 más de 20, nunca le pude encontrar la vuelta al tema para poder verlo como hoy lo veo. Y sabía que eso estaba relacionado con todas las áreas de mi vida y que si yo resolvía eso se iban a resolver un montón de cosas, pero no sabía cómo. Hoy te voy a contar mi historia. Todo empezó cuando yo tuve 4 años, mi mamá y mi papá se separaron y ahí mi mamá vuelve a vivir con mis abuelos y yo por lo tanto también con ella. Ahí la figura de mi papá queda muy desdibujada porque ya de por sí el trabajo de él era viajando, entonces, bueno, continuó viajando y algunos fines de semana lo veía, pero nunca era quedarme a dormir todo el fin de semana, siempre era un rato el sábado o un rato el domingo o a pasar el día. Prácticamente no tengo recuerdos. Si tengo 5 recuerdos, son muchos de lo que fueron de mis 4 a mis 10 años. Lo recuerdo, por ejemplo, durmiendo la siesta. Recuerdo que un par de veces fuimos a casa de unos amigos de él, pero no tenían niños, entonces yo me aburría. En realidad, yo no sentí ese quiebre a los 4 años cuando se separaron, porque creo que en realidad él nunca estuvo muy presente como padre, ¿no? Creo que él siempre fue una persona distante, una persona más bien fría, por decirte una persona que le habla a su hermano por teléfono una vez al año, para su cumpleaños o para Navidad. Y vos decís, ¿y el resto del tiempo no tiene interés? No sé, así funciona, ¿no? Entonces, primero me llevó muchos años entender eso, que su personalidad era así. Entonces, por lo tanto, yo de chica prácticamente, como les digo, no tengo recuerdos y los recuerdos que tengo no son así felices, sino más bien en automático, ¿no? Cosas de la vida, de la rutina. Sí recuerdo momentos en los que me hubiera gustado que estuviera y que no estuvo, ¿no? Que podríamos nombrar la primera comunión, por ejemplo, los cumpleaños, em, pero como les digo, cuando estaba presente tampoco era que yo sentía la gran diferencia, pero todo cambió cuando yo cumplí 10 11 años. Él me presenta una mujer. Yo no me percato a esa edad de que era su novia, pero lo que sí me percato es que después ya no lo vi más. No lo vi más y no solamente que no lo vi, sino que no me llamó nunca más por teléfono, ni mandó una carta, ni una tarjeta, ni felicitación, ni para cumpleaños, ni para Navidad, ni para Año Nuevo, ni cuando cumplí 15, ni cuando me recibí, ni nada. Silencio absoluto. Y eso sí que me afectó un montón porque ahí sí sentí ese quiebre porque eh, me sentí sola, obviamente, ¿no? Entonces ahí sí me pasaba que veía las familias como completas, ¿no? De mis amigas, de mis compañeras y yo decía, qué lindo debe ser tener esa presencia, ¿no? Ese acompañamiento. Veía a los papás que las iban a buscar, que las llevaban, que nos traían cuando salíamos, en los actos, bueno, en la vida, ¿no? Y sí, sentía un gran vacío, sentía mucho dolor, sentía como que era sapo de otro pozo, como que era la diferente, porque si bien había un par de compañeras que los padres estaban separados, eran padres presentes.
Y no solo eso, sino que además había como un discurso bastante fuerte, no solamente en mi casa, sino en lo que eran tíos, primos, o sea, alrededor, de pobre, mirá, ella, el papá no la quiere, la abandonó, no la va a ver, no sabe nada de ella. Era como que eso estaba en el ambiente, se hablaba así. Y yo me sentía cada vez peor, o sea, imagínate en la adolescencia, además que es una época en la que uno está llena de inseguridades y que se está planteando un montón de cosas, ¿no? Entonces, realmente creo que me afectó un montón a mi autoestima. Eh, sí, fue muy duro, ¿no? Es duro crecer sin o sabiendo que podés tener esa clase de amor y no la tenés, ¿no es cierto? Porque si bien yo no es que, como les digo, que sentía la gran ausencia por haber sentido una gran presencia, sí me preguntaba por qué yo no, o no, o qué habré hecho yo para no tener eso que las otras tienen y yo no lo tengo. Y de hecho creo que esa clase de amor la seguí buscando gran parte de mi vida, gran parte de mi vida seguí buscando esa clase de amor afuera, ¿no? En otras figuras paternas, eh, buscando esa aprobación, esa mirada dulce, ese reconocimiento. Bueno, de hecho, cuando yo tuve 21 años, que ya había empezado la facultad, a estudiar psicología, digo, bueno, listo. Un día agarré la guía de teléfono, existía una guía de teléfono gorda así, donde estaban los nombres de todas las personas, la dirección y el teléfono. Agarré la guía, no me animé a llamar, pero sí busqué la dirección y mandé un sobre con fotos mías, ¿no? Mandé una carta y entonces le decía que, bueno, que había pasado mucho tiempo, que quería saber cómo estaba, retomar contacto, ¿no? Porque la verdad es que yo del otro lado, para mí era como un desconocido, la verdad. Imagínense que yo ya tenía 21, lo había dejado de ver a los 11, o sea, lo había visto muy poco, de mis 4 a mis 11, y de los 11 en adelante no lo había visto, y no había ningún tipo de comunicación ni explicación tampoco. Entonces, realmente yo decía, pero ¿cómo puede ser que una persona tenga una hija y no le interese saber cómo está? O sea, no haga de cuenta que no existe. Parecía tan raro, tan raro. Y a su vez súper fuerte para superarlo, porque además siendo psicóloga es como que sabía de esa etiqueta de padre ausente, de hecho la recibí. Y, y creo que eso era peor, ¿no? Porque te metes en el mundo de la psicología y empezás a darte cuenta de todos los traumas que vienen a partir de las ausencias, de todo lo que te va marcando. Entonces era como peor todavía. Cuestión es que ahí yo retomo contacto, gracias a que yo doy ese paso, y, y entonces me encuentro con él y realmente que él era el que era, ¿no? No era el que yo necesitaba. Eh, y aprendí que en realidad eh, lo que yo buscaba afuera no lo iba a encontrar, no lo iba a encontrar. Pero en ese momento todavía no lo había aprendido, ¿no? Seguía buscando una relación más cercana con él. Entonces, de vez en cuando viajaba a la ciudad donde él vivía. Ahí me enteré bueno, que tenía 2 hijos más y que ellos no habían sabido nada de mí hasta que yo mando ese sobre. Ahí se enteran que que ellos tenían una media hermana, pero seguí sintiendo esa ausencia, esa diferencia con mis hermanos. Sentía muchísimo la diferencia por parte de la esposa de él, o sea, fue seguir sufriendo, la verdad, fue seguir sufriendo, si bien ya no estaba como el fantasma, ¿no? Pero el sufrimiento seguía, porque después me enteraba que a los otros hijos le había regalado, por ejemplo, una propiedad y a mí no, o sea, eso seguía pulsando súper fuerte como dolor y como comparación y sentirme menos. Fue mucho tiempo después, pero mucho tiempo después que yo entiendo que
todo lo que yo viví en mi infancia y en mi adolescencia fue necesario para poder generar los saltos cuánticos que vienen después. Pero hasta el momento yo sentía que mi vida había sido la peor y no sabía por qué. Después, trabajando con nuevas corrientes dentro de lo que es la sanación y el crecimiento personal, empiezo a entender que yo había elegido a mi madre y a mi padre y que eso era perfecto para mí. Eso fue lo que me ayudó a tener como otra fuerza, ¿no? Otro poder y salir del lugar de víctima al lugar de protagonista. Pero hasta el momento yo seguía sintiéndome víctima de mi historia y de mi padre también, ¿no es cierto? Y de alguna manera, eh, con mucho enojo hacia él, con muchos reclamos y con mucho odio hacia mí misma también, ¿no? Porque inconscientemente yo me echaba la culpa, inconscientemente, de no tener cerca eso que yo quería tener, ¿no? Cuando yo empiezo a entender que elegimos a nuestra madre, a nuestro padre, otro día les contaré la historia con mi madre, porque tampoco es feliz esa historia. em, Ahí entiendo que, bueno, gracias a esto, yo entonces también empecé a estudiar psicología, gracias a esto yo puedo ayudar a otras personas, gracias a esto yo puedo entender a otras personas, y gracias a esto también yo desarrollé mi lado masculino de una manera que hoy me súper ayuda y soy dueña de negocio y tengo muy desarrollado todo eso gracias a no tenerlo, ¿no? También cuando yo tomo mi protagonismo de acuerdo a mi espíritu y la familia que decidí tener antes de encarnar, entonces yo ahí empiezo a hacerme cargo de mi sanación y dejar de esperarla afuera y empezar a darme yo todo lo que no me dieron. Ese fue el gran clic y el gran cambio. Eso se los voy a contar en otro video, porque si no esto se va a hacer muy largo. Les voy a contar el paso a paso de la sanación, ¿sí? Y así es como, llegado el día de hoy, yo puedo decir que amo a mi padre, que le agradezco todo lo que estuvo, lo que no estuvo, que lo acepto tal como es y que ya no busco esa relación que en 30 años busqué, ¿ok? Consciente o inconscientemente la busqué, la traté de crear, la traté de desarrollar. Le puse mucha energía en vez de aceptar y ponérmela a mí. Y yo creo que ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Seguimos buscando afuera lo que no tenemos que buscar afuera. El tema es que no sabemos cómo darnos eso. Y esa era mi gran pregunta. Ok, ya sé cuáles son mis problemas, ya sé cuáles son mis traumas, ya sé de dónde vengo, ya sé todo lo que me faltó, ahora ¿qué hago con esto? Te lo cuento en el próximo video. Gracias por estar acá.